Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El primer informe de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que se tramita en la Asamblea Nacional estará listo este fin de semana. Así lo informó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Entre varias propuestas, los integrantes de esta comisión resaltan la importancia de que la base de cálculo para la contribución humanitaria de las personas naturales sea para quienes ganen por encima de los $1,000 mensuales y no 500 mensuales, como lo planteó el gobierno. Otra de las propuestas es crear un crédito denominado Respira para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiamiento con un interés mínimo de entre el 2 y 3%, esto con el objetivo de salvaguardar el empleo. Estas propuestas, según Albornoz, buscan mejorar el texto enviado por el Ejecutivo, porque si la norma propone que los ciudadanos y empresas den contribuciones, deben recibir también compensaciones. Pichincha Universal. 7:38 minutos, 7:38. Saludamos al economista Carlos Marx Carrasco. El tema está planteado, economista, buenos días, a la Asamblea. Tiene la responsabilidad de este ente, pues, de actuar de la manera más sabia para atender la demanda en la crisis sanitaria, en la crisis económica. Y claro, lo que menos, evidentemente, interesaría es que se ha golpeado el bolsillo de los ecuatorianos, porque desde mi punto de vista, a pesar de que no soy experto económico, es evidente que si se golpea al trabajador, al empleado público, se va a disminuir la demanda. Y en un momento de crisis, la situación se va a tornar mucho más compleja. Economista, buenos días. Iniciemos entonces esta conversación. Buenos días, gracias por invitarme a esta charla. Ante todo, debo comenzar expresando mis sentimientos de solidaridad con todas aquellas familias que han perdido a uno de sus seres queridos, así como a todas las familias que están atravesando por dificultades, teniendo enfermos en casa, y también, ¿por qué olvidarnos de aquellos que no tienen para llevar el pan del día a sus hogares? Creo que son momentos extremadamente complejos, difíciles, posiblemente los más difíciles por los que ha atravesado la sociedad ecuatoriana. Esperemos que esto pase lo más pronto posible, que se restituya la normalidad, pero sobre todo que se salven todas las vidas de los ecuatorianos y los ecuatorianos. Frente al momento difícil, el Ejecutivo ha remitido a conocimiento de la Asamblea Nacional 2 proyectos calificados como urgentes en materia económica, así manda la Constitución. Claro, podía enviar dos, a mi manera de entender. Por el momento habría sido solamente necesario el primer proyecto. Lo otro, no cabe duda que lo que pretende es dar rienda suelta al cumplimiento de los designios del mandato del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional que espere, pero atender la salud, defender la vida de los ecuatorianos, aquello es urgente. El proyecto humanitario que pretende obtener un poco más de $1,000 millones, echando mano de los trabajadores ecuatorianos, tanto del sector público cuanto del sector privado, y en general de todos aquellos que realizan alguna actividad económica, así como de un conjunto de empresas que habrían generado utilidades por sobre el $1,000,000. Lo primero, sí, yo creo que es un despropósito pretender gravar con impuestos para aquellos ecuatorianos que ni siquiera cubren la canasta básica de consumo. $500 definitivamente es un límite inferior demasiado pequeño. Probablemente lo que está haciendo la Asamblea Nacional al establecer una base de $1,000 pueda ser una alternativa viable posiblemente. El problema está en que
la contribución que se pretende extender en el tiempo indefinidamente, es decir, que los trabajadores, los empleados públicos sean reducidos en sus remuneraciones el 10% ad infinitum, eso sí me parece definitivamente inconsulto, me parece gravemente injusto. ¿Y por qué no entonces se dice lo mismo para el sector de utilidades importantes, de 1 millón y más en adelante? ¿Por qué no se aplica la misma receta? Y se dice, de aquí en adelante pagarán 5% adicional también aquellos que ganen sobre $1 millón. Eso podría dar un principio de equidad. Más allá de que pretender reducir las remuneraciones de los servidores públicos, a quienes se los está maltratando, se los está vilipendiando, se los está estigmatizando. Junto al descrédito que se pretende de lo público del Estado, también se desacredita el trabajo de los servidores públicos. En aquello definitivamente no estoy de acuerdo. La burocracia desempeña un papel fundamental, el Estado también desempeña un papel prioritario, y precisamente en esta grave crisis sanitaria que vivimos nos damos cuenta que el papel del Estado es fundamental para atender precisamente, entre otras actividades, la sanidad pública. Y de ahí a que se estigmatice al y al servicio, no cabe. Reducir las remuneraciones a los servidores públicos, a mi manera de entender, es inconstitucional. No se puede ni siquiera, vía ley de la República, bajar los sueldos. Solo se podría revisar los sueldos a través de un acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo, pero a los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción, a ellos sí. A ellos se los puede a través de un acuerdo ministerial, pero a los servidores de carrera no se puede disminuir las remuneraciones. Y este aporte solidario a partir de $1.000, si es que eso es lo que se aprueba finalmente, no sería contribución. Hay que entenderlo definitivamente como un impuesto al trabajo. Recordemos que la tributación grava a quien tiene, a quien gana, a quien gasta, a quien contamina. En este caso, ¿quién gana? El trabajo es proveniente del trabajo, así como las utilidades provienen de capital. Ese se llama impuesto a la renta. Es un impuesto a la renta extraordinario por la crisis y no precisamente una contribución. Mucho más, si se pretende prolongar en el tiempo, no se puede hablar de contribución indefinida, sino definitivamente de un impuesto. Economista Carrasco, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿En qué medida se puede sostener este tipo de propuestas en caso de que lleguen a ser aprobadas, sea sobre 1.000, sobre 1.500, no importa de dónde sea la base con la que se comience a hacer este descuento, tomando en cuenta que desde la misma Ministerio de Finanzas se ha dispuesto que se recorte el personal en las diferentes instituciones públicas del Estado? Se avecina una ola de despidos que ya se está sintiendo, de empresarios que, aprovechando la crisis sanitaria, han empezado a despedir a la gente que trabaja con ellos de más años para evitar el pago de jubilaciones patronales, etcétera. ¿En qué manera se puede esto sostener con el tiempo, tomando en cuenta que el desempleo se va a incrementar? Entonces, si se calcula una recaudación sobre la base del sueldo actual de los empleados que están, eso no se va a poder sostener en el tiempo, tomando en cuenta que va a haber despidos. Bueno, insistiendo en que lo primero de lo primero es la salud y vida de los ecuatorianos. La parte económica, sin duda que es importantísima, pero primero hay que ocuparse de la salud y la vida de los ecuatorianos. El presente y futuro macro y microeconómico del país, lamentablemente, es sombrío. Definitivamente es sombrío. Se espera un decrecimiento del Producto Interno Bruto de hasta el 7%, según las cifras del propio gobierno nacional. El Banco Central estima en ese porcentaje la reducción del Producto Interno Bruto, asunto que es, por supuesto, gravísimo. Luego, sostener en el tiempo una política de aquellas, yo creo que definitivamente no. Ya es hora de parar los despidos en el sector público. Ya se habrían generado
más o menos unos 40.000 despidos en lo que va del gobierno nacional, ni siquiera durante esta crisis sanitaria los despidos corresponden solo a ese periodo. Los despidos vienen dándose prácticamente desde el inicio de la gestión del gobierno nacional. Y en el sector privado veo que algunas empresas están aplicando el criterio de fuerza mayor o causa fortuita para el despido, asunto que el Código del Trabajo y la Constitución de la República no lo permiten, pues enfrentaremos en el cortísimo plazo una cantidad de juicios por despidos intempestivos que no corresponden, los despidos, repito, a causa o fuerza mayor o causa fortuita. No, el Código del Trabajo no lo permite, ni siquiera el acuerdo ministerial, que además, de paso se ha dicho, algunos de los acuerdos ministeriales están atentando flagrantemente contra la Constitución de la República. No estoy de acuerdo, es hora de parar. Las alternativas van por otra vía. Mucho más si es que el precio del petróleo se ha derrumbado. Hay que insistir en dos vías. La una, el financiamiento internacional. Esa sin duda que es indispensable, el financiamiento internacional. Y la otra vía tiene que ser la tributación progresiva y directa. Ahora mismo, lejos de pretender aplicar con gravosos impuestos al trabajo, a la clase media, habría sido preferible que se grave con un impuesto directo y progresivo al patrimonio de los ecuatorianos a partir, por ejemplo, de un patrimonio de $500.000 en adelante. Aquello es mucho más justo, mucho más directo y, de hecho, yo habría pretendido que este impuesto quede ahí sí indefinidamente, que no sea solamente por esta vez, porque ya es hora que nos demos cuenta lo importante que es la tributación, que al final del día es lo que queda. Los ingresos petroleros son absolutamente volátiles. Ahora más cuesta, como diría alguien, la vaina que el machete. Es decir, resulta que en términos económicos y ambientales es preferible dejarlo el petróleo bajo tierra. Es hora de darle contenido real al artículo 300 de la Carta Política Fundamental, que marca los ejes rectores de la política tributaria. Uno de ellos, tributación directa y progresiva, y creo que veníamos transitando en esa ruta durante un importante tiempo y parece que esa motivación y esa direccionalidad de la política fiscal y tributaria como que está dando marcha atrás. Es hora de retomar esa dirección. Economista Carrasco, ¿cuáles deberían ser las medidas complementarias que debe tomar la Asamblea para que atienda la situación en la que van a quedar los empleados públicos y privados que van a hacer este aporte humanitario, que para poder atender sus compromisos, por ejemplo, crediticios, el pago de matrículas, su sostén diario, su propia supervivencia? Porque sí, somos solidarios, aportamos, pero ¿qué se debe legislar a cambio para que igualmente el empleado no se suma en la miseria? Porque un sector medio que comienza a pagar más impuestos, evidentemente ya no va a tener la posibilidad de atender, como antes lo hacía, sus propios compromisos. En materia social y económica, la prioridad uno debe ser la conservación de las fuentes de trabajo productivo. Hacia la, ¿por qué no?, de generación de nuevos empleos, de nuevos puestos de trabajo. En el ámbito tributario hay prácticamente un solo incentivo en el que yo siempre he creído. Es aquel incentivo que permite generar trabajo, que las empresas puedan descontarse para efectos de estimación de sus costos y gastos un valor adicional por la generación y ahora por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Precisamente la ley contempla que se puede descontar un 100% adicional
por la generación de empleo nuevo y un 50% más, hasta otro 100% más, si es que se trata de contratar a trabajadores con discapacidades. Y ahora por la crisis, pienso que se podría extender a un 100% más de rebaja para efectos de deducibilidad de gastos, para efectos de... Es decir, se acude con su nómina y dice, he mantenido durante todo este tiempo, he mantenido la nómina, he mantenido los 100, 200 o 500 trabajadores, no he despedido a ninguno, ni les he bajado la remuneración. Ese empresario, por su conciencia social, su alta sensibilidad, debe tener un tratamiento preferencial, tanto en el ámbito tributario cuanto en el ámbito crediticio. El crédito al 2, al 3%, ¿a quién? No pues al que despide a 100, 200, 500 trabajadores. No, a él, ¿por qué ayudarle ni en el ámbito crediticio, tampoco en el ámbito tributario? A quien mantiene y genera nuevas plazas de trabajo, a ellos sí, todo el apoyo del mundo en los dos ámbitos. Y creo que la ley que está discutiendo la Asamblea Nacional debería incorporar este componente fundamental, generación de empleo a cambio de beneficios e incentivos tributarios y crediticios. Y en el tema personal, es decir, para el empleado público y para el empleado privado que va a hacer el aporte, por ejemplo, el cobro de sus deudas debe tener un tratamiento especial, porque esa persona tiene que pagar pensiones, tiene que pagar tarjetas de crédito, préstamos a los bancos que debe tener, me imagino, adquiridos. ¿Cómo debe tratar el tema? Yo creo que a algunos sectores, a los sectores medios, se los está haciendo pagar la factura, pero hay ciertos sectores que deberían pagar una factura adicional. Y usted muy bien lo dice, el sector financiero y bancario, que ha obtenido ingentes utilidades el año anterior por sobre los 600 millones de dólares, utilidades significativas. Bueno, a todo el mundo se le pide sacrificios. Creo que el sistema financiero sí tiene la capacidad económica, la capacidad contributiva para un sacrificio adicional. En ese sentido, creo que debería haber una acción directa de la autoridad regulatoria estableciendo topes o bandas en los tipos de interés. El spread o la brecha o el diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva debe ser un diferencial o una brecha de eficiencia. Poner topes a la tasa de interés activa me parece indispensable en este momento, así como si es que no hay la regulación desde el Estado, desde la autoridad pertinente, al sistema financiero a que refinancie o renegocie los créditos que tiene con los personas naturales, de personas jurídicas. Sacrificio de la banca. No puede ser que el microcrédito se mantenga aún a tipos de interés del orden del 25 o 26%. Y que ojalá esto también se segmente el crédito. Es decir, los bancos están obligados a entregar un porcentaje X al sector productivo, un porcentaje X al sector el consumo, aumentando sustancialmente y bajando el tipo de interés para el sector productivo. Si bien el sector comercial también es productivo, pero el sector manufacturero es el esencialmente productivo, así como el sector agropecuario. Tenemos algunos problemas, lamentablemente, en la conexión. Usted sí me escucha bien, ¿no, economista? Yo le escucho bien, sí, cómo no. Sí, el retorno está complicado, su retorno está complicado y nos desconectamos con Liceña Espinel, pero otra de las alternativas que están presentando economista Carrasco, los asambleístas, pues que se incluye en este proyecto de ley una disposición
para que los bancos reprogramen las deudas de las personas en función de los ajustes que se han realizado en sus salarios. Esto me parece lo más justo. Pero justo y necesario. Y además yo creo que sería en correspondencia a las utilidades que ha obtenido el sistema financiero. La reprogramación o refinanciamiento de las deudas no debe darse solo con el sector empresarial, también con personas naturales que deben estar pasando tremendos aprietos. Igualmente, no solo los créditos bancarios como tal, sino aquellos de las tarjetas de crédito también deben merecer ese tratamiento. Pero eso debe significar, economista, un aplazamiento, ¿no?, de ese pago de deudas, porque veo que algunos bancos lo que están haciendo es decir, sí, le refinanciamos, pero usted me sigue pagando más intereses por ese refinanciamiento. Y eso no tiene lógica, están haciendo negocio de la propia necesidad. Bueno, primero deben suspenderse los intereses de mora. Exacto. Segundo, ojalá en la refinanciación el tipo de interés pueda ser menor, ojalá. Pero a futuro inmediato hay que revisar los tipos de interés, con tasas de interés de las que existen en la estructura financiera ecuatoriana. Yo creo que la actividad productiva es insostenible. No podemos, como se decía en el pasado, vivir trabajando para los ingleses. Era por el tema de la deuda externa inglesa. No puede el mundo, tanto personas naturales cuanto jurídicas, seguir trabajando fundamentalmente para el sistema financiero. Yo creo que hay que trabajar para la sociedad y algunos sectores deben dar en estos momentos difíciles algo más que los otros. Economista Carrasco, ya estoy de vuelta. ¿Usted cree que aprovechando esta normativa que se discute en la Asamblea Nacional se debe incluir una parte en la que se obligue a la repatriación de capitales? Tome en cuenta que del 1 al 22 de este mes se ha salido del país o han salido del país alrededor de 829 millones de dólares. ¿Quién responde por esto? Es dinero que se hizo acá, que se lo ganó acá, que se lo trabajó acá, pero que está durmiendo afuera cuando lo que se necesita son ingresos acá en nuestro territorio. ¿Cree usted que es factible que a través de la ley se pueda obligar a la repatriación de capitales para que se inyecte esos recursos a la economía? Lastimosamente, mediante ley obligar a que traigan esos capitales, no veo que diga obligatorio que todo el mundo que tiene su plata en el exterior traiga. Lastimosamente, la vía jurídica no es la vía más indicada para este propósito, pero sí llama la atención hoy y ayer que vivimos clamando porque venga la inversión extranjera. Y ocurre que los ecuatorianos tienen cuando menos 30.000 millones de dólares en los paraísos fiscales, en Suiza, en Panamá, quién sabe en dónde nomás. Lo primero que deberían hacer los ecuatorianos es traer la platita que tienen en los paraísos fiscales, ahí en la oscuridad que brindan los paraísos fiscales. Contempla la ley la posibilidad de que traigan y que sean exentos de tributación alguna. Probablemente eso signifique dar rienda suelta al lavado de capitales, porque traer el dinero y que nadie le pregunta, oye, ¿de dónde viene esa cantidad importante de dinero? Como que no es tan religioso que digamos. Pero si no se puede traer, cuando menos hay que parar la salida de dólares del Ecuador. Esto está provocando más y más iliquidez. Las fuentes de financiamiento de la oferta monetaria en el Ecuador se están agotando. Las remesas están disminuyendo, el precio del petróleo ha caído por los suelos, el crédito internacional es esquivo, las exportaciones ecuatorianas están también de capa caída. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y sobre eso todavía, que ecuatorianos se dediquen a la ingrata tarea de colocar capitales en los paraísos fiscales, no hay el perdón. Me parece que es un despropósito. Lo que sí puede la ley a través, por ejemplo, de aumentar, ¿por qué no?,
el ISD, el impuesto a la salida de divisas para evitar el desangre monetario, puede ser una medida pertinente. Pero cuidado con continuar con esa política de pretender eliminar el ISD. Si con ISD sale lo que sale, ¿qué sería sin el impuesto a la salida de divisas? Y recordar aquí, dicen no me cobran a la entrada, pero sí me cobran a la salida. Oiga, la salida de divisas cuando se trata de distribución de dividendos está exenta de impuesto a la renta. No es verdad que la salida paga, así como todas aquellas inversiones productivas están también exentas de impuesto a la salida de divisas, y para la importación de insumos, materias primas y bienes de capital hay el crédito tributario, de lo que se recauda más o menos el 50%, estamos hablando del orden de 500 millones de dólares, aplica crédito tributario. Pero ahora pretender eliminar el ISD simplemente significaría poner en mucho más riesgo la dolarización. Yo veo que el esquema económico, fiscal, tributario, como que no está ayudando a sostener la dolarización, no está ayudando, sino más bien estaría colocando en situaciones cada vez más complejas. El plan tiene también que hacer todo lo posible para darle sostenibilidad en el tiempo al sistema monetario cambiario llamado dolarización. Y por una razón simple, el costo de la salida sería cuánto costó entrar a la dolarización, cuánto costó sobre todo a los sectores populares y a la clase. Muchísimas gracias, economista. Le queremos agradecer por su presencia, por la información y sus opiniones que hemos compartido en la primera entrega de Punto Noticias del economista Carlos Marx Carrasco, ex ministro de Trabajo y ex director del Servicio de Rentas Internas. Nos acompañó esta mañana en Punto Noticias. Gracias, economista. Vamos a una Muchas gracias, que tengan un buen día. Vamos a la cadena. Punto Noticias, un noticiero para usted.